estudiar las hormonas sexuales femeninas. ¿Listo? Primero que nosotros tenemos que entender es una hormona que se produce en el hipotálamo que se llama la hormona GnRH, o sea, hormona liberadora de gonadotropina, ¿cierto? Esa hormona va a ir hasta la hipófisis específicamente cada 90 minutos, o sea, se va a producir de manera pulsátil y pues va a estimular la producción de gonadotropinas como la FSH y la LH, ¿sí? Que pues su uso importante a nivel farmacológico es que es necesaria la producción de bebés pro beta. Una pregunta que le encanta hacer al profesor y es la de cuál hormona no se utiliza en la formación de bebés pro beta y usted entonces va a decir la GnRH, ¿listo? Entonces, los ovarios producen estrógeno. Ese estrógeno en sí genera un feedback negativo en la hipófisis. Entonces, a mayores concentraciones de estrógeno, menores concentraciones de FSH y de LH, ¿listo? El cuerpo lúteo es un resultado de la ovulación. Luego se va a transformar en una cicatriz que es el cuerpo albicans y va a ser el encargado de producir la progesterona los 15 primeros días del embarazo. Después, ya la propia placenta va a ser quien produzca la progesterona. ¿Listo? Vamos a ver entonces que hay unos estrógenos. Hay unos estrógenos que son naturales y hay unos estrógenos que son sintéticos, al igual que hay unas progesteronas que son naturales y unas que son sintéticas. Vamos a hablar de cada una de ellas. ¿Listo? Hablemos de los estrógenos. Entonces, los estrógenos naturales, los más comunes que tenemos son el estradiol, la astrona y el estriol. ¿Sí? ¿Qué hacen los estrógenos? Pues ellos están indicados para favorecer la hiperplasia a nivel endometrial. ¿Okay? Y un efecto adverso que tienen es que inhiben la producción de leche. De hecho, los estrógenos pueden llegar a pasar en la lactancia materna. Hablemos de los sintéticos. De los estrógenos sintéticos nosotros tenemos al etinilestradiol y al mestranol. ¿Sí? Esos tienen una vida media corta, se encargan de controlar el ciclo como tal, le han dado una independencia a la mujer para controlar su ciclo hormonal. Y su metabolismo es hepático, ¿sí? Tiene una indicación anticonceptiva y pues hay unos medicamentos que no son estrógenos conjugados que tienen todos estos estrógenos sintéticos y están relacionados en disminuir el crecimiento óseo. ¿Listo? ¿Por qué disminuye el crecimiento óseo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo habíamos visto en NRH que afectan los osteoclastos. Exacto. Osteoblastos. Vamos a hablar entonces ahora de la progesterona natural, ¿sí? La progesterona natural es la única, la progesterona clásica, y pues tenemos también algunos antagonistas de progesterona. ¿Qué hace la progesterona como tal? La progesterona promueve la gestación, ¿sí? Ahorita les voy a explicar cómo lo hace. Tiene una vida media corta y tiene unos agonistas que están en receptores de progesterona. Todos estos receptores, como diría el buen Mauricio Palacios, si yo no sé cuál es el receptor, ¿qué receptor digo que es? Proteína G. Acoplados a proteína G. Entonces ellos tienen 4 efectos importantes. La progesterona tiene el primer efecto que actúan receptores de progesterona per se y esos son efectos anticonceptivos. ¿Cómo? Pues aumenta la producción de moco que inhibe el anidamiento, además tiene algo que ver con la vascularización del endometrio, eso ahorita lo vamos a explicar, y pues eso va a afectar como tal a que el producto de la concepción, el blastocito, se pueda llegar a implantar en las paredes. Tiene un efecto sobre receptores androgénicos, ¿sí? Entonces tiene un efecto androgénico o también puede llegar a tener un efecto antiandrogénico. ¿Listo? El tercer efecto que puede llegar a tener son actuar en receptores mineralocorticoides y en receptores glucorticoides, ¿sí? Entonces está relacionado en mantener un balance híbrido. ¿Ok? La progesterona puede estar relacionada a mantener un balance híbrido. Vamos a hablar de esos efectos comunes en los receptores de progesterona. El primero es una hipertrofia endometrial. Como les decía, se aumenta cierta vascularización, entonces el endometrio puede llegar a tener tamaños óptimos que son esenciales cuando pues nosotros queremos albergar al producto de la concepción.
Segundo efecto que nosotros tenemos es la inhibición del peristaltismo de la tuba uterina. Como se inhibe el peristaltismo de la tuba uterina, pues ese óvulo fecundado nunca va a terminar cayendo como tal a donde tiene que implantarse, ¿cierto? Altera el moco cervical, lo vuelve más espeso, entonces al volverlo más espeso disminuye las probabilidades de fecundación. ¿Dónde está indicada esta progesterona? Está indicada en la insuficiencia del cuerpo lúteo, ¿sí? Está indicada cuando hay amenazas de aborto, entonces se envía esta progesterona para pues disminuir las contracciones uterinas, entonces eso va a disminuir el riesgo. Y pues también se utiliza como un anticonceptivo en las lactantes, no llega al feto, no va a pasar por la leche, entonces no hay ningún efecto para el neonato. Hablemos entonces de los derivados del progestágeno, las progesteronas sintéticas, tal. De esas progesteronas sintéticas, pues podemos encontrar las progestinas. Esas progestinas se van a dividir en dos tipos. ¿Listo? Las relacionadas estructuralmente a la progesterona y las relacionadas estructuralmente a la testosterona. ¿Sí? Antes de seguir quiero hacer una aclaración. No estoy diciendo que cuando estamos hablando de anticonceptivos y de todos estos fármacos a nivel del eje sexual femenino, estamos hablando de ciertas sobredosis, bueno, no sobredosis, sino como concentraciones que están arriba de las concentraciones fisiológicas normales. ¿Listo? Todos saben que la progesterona también está indicada, pues la implantación per se, pero si yo aumento los niveles, me la tiro. ¿Sí? Las sintéticas entonces, como estábamos hablando, tenemos las relacionadas estructuralmente a la progesterona y las relacionadas estructuralmente a la testosterona. ¿Listo? Las relacionadas estructuralmente a la progesterona se dividen en dos tipos: los derivados de el pregnano y los derivados de el 14 norpregnano. ¿Sí? Dentro de los derivados del 14 norpregnano nos vamos a encontrar con lo que es, perdón, del 19 norpregnano. Nos vamos a encontrar a la trimegestona. De los derivados del pregnano nos vamos a encontrar el acetato de cipropterona y el acetato de clormadinona. Acetato de cipropterona y acetato de clormadinona. De lo relacionado estructuralmente a la testosterona nos encontramos dos tipos: las etiniladas y las no etiniladas. Etiniladas y las no etiniladas. Dentro de las etiniladas nos encontramos a levonorgestrel, ¿sí? Y las no etiniladas nos encontramos al dinoges y a la drospirina. Regularmente, cuando usted utilizar fármacos de este tipo, usted tiene que ponderar que no hayan efectos, que hayan menos efectos antiandrogénicos. Usted necesita los andrógenos. ¿Por qué? Los andrógenos están relacionados con varios procesos, uno de ellos es el libido. Entonces, pues, de hecho, una persona pues, con bajo libido está relacionado también a pues, bajos niveles de andrógenos. Cuando debo usar cualquiera de los dos. Si usted quiere... Ok, entonces tengo que procurar utilizar fármacos con menos efectos antiandrogénicos. ¿Sí? Dentro de esos fármacos con menos efectos antiandrogénicos, el que tiene menos es el acetato de clormadina. El acetato de clormadina es el fármaco que menos efectos antiandrogénicos tiene. Sin embargo, tiene un efecto que es común, que es un efecto progesténico, que es común para todos estos que vamos a hablar a partir de este momento. Y además de eso tiene un efecto glucocorticoide. Entonces, si yo quiero uno que además del efecto progestogénico que lo comparten todos, solo tenga efecto antiandrogénico, yo voy a utilizar el Dienogest. ¿Sí? Dienogest. ¿Cómo me acuerdo del Dienogest? Porque es el fármaco de los dinosaurios. Dieno. O puedes decir que no. Dienogest. Gest de gestación. ¿Sí? De hecho, la progesterona se llama progesterona porque es progestación. Y ese es el único que tiene un efecto antiandrogénico. Además del efecto progestogénico, solo tiene ese efecto antiandrogénico. Sí. Vamos entonces a hablar de uno específicos, el acetato de cipropterona.
ciprofloxacetona. El acetato de ciprofloxacetona es el que mayor efecto antiandrogénico tiene de todos, o sea, más efecto antiandrogénico, ¿sí? Entonces el que menos tiene es el acetato de clormadina y el que más tiene es el acetato de ciprofloxacetona, ¿sí? Tiene también un efecto glucocorticoide y está indicado en el tratamiento del cáncer de próstata porque tiene un efecto antineoplásico. ¿Listo? Tenemos a la drosperidona, me acuerdo de ella por Dross. La drosperidona es útil en la hipotensión ortoestática, ¿sí? Y produce un efecto mineralocorticoide. Tenemos entonces a otro que es levonorgestrel. Es más común con efectos exclusivamente anticonceptivos, ¿sí? Y sus preparados pueden ser tanto orales como intrauterinos y subdérmicos. Hablemos de los progestágenos. Aquí estamos viendo a las progestinas. Vamos a hablar de los progestágenos. El más común que tenemos es la medroxiprogesterona. La medroxiprogesterona también se conoce como acetato de medroxiprogesterona, ¿sí? Es un suplemento de progesterona y tiene un efecto androgénico que, pues, sí, o sea, entonces, si estamos buscando un medicamento que tenga efectos relacionados a la progesterona y además de eso tenga un efecto androgénico, o sea, pues le siga permitiendo al paciente tener líquido, pues yo utilizaría la medroxiprogesterona. ¿Listo? La síntesis de las hormonas sexuales, sabemos que son hormonas ¿de qué tipo? ¿Qué cosa? Las hormonas sexuales. ¿Esteroidea? Entonces necesitan ¿qué cosa para producirse? Lípidos. Colesterol. Colesterol. Hay una cosita que nosotros tenemos que ver, y es que tanto mujeres como hombres tenemos estrógenos como testosterona, ¿cierto? Sin embargo, pues obviamente las concentraciones de estrógeno de las mujeres son mucho más grandes, las concentraciones de testosterona de los hombres también son más grandes, aunque hay un pequeño factorcillo que se conoce como las aromatasas. Las aromatasas son unas enzimas relacionadas en la conversión de la testosterona hacia los estrógenos. Bueno, función de los anticonceptivos. Los anticonceptivos tienen una función clara que es suprimir el eje. ¿Suprimir qué? Suprimir el eje. Suprimir el eje. Hay unos mecanismos que van a iniciar un feedback negativo que van a buscar inhibir la producción de FSH y de LH. ¿Cómo se van a conseguir? Con dosis muchísimo más altas de los medicamentos, de las hormonas que ya hemos visto, tanto estrógenos como progesterona. Entonces, ¿qué van a terminar haciendo ellas? Van a alterar el moco cervical como un tampón, que ya se los expliqué. Van a impedir ese descenso del óvulo por varios aspectos. Uno de ellos es la disminución del peristaltismo, que nosotros ya lo vimos. Y además va a limitar la adhesión del cigoto. Están todos indicados, son indicados para generar procesos anticonceptivos. De hecho, algunas veces se pueden indicar para antidepresivos. ¿Cuáles? Los anticonceptivos. Ok. Tienen efectos anticonceptivos y antidepresivos. ¿Sí? Van a disminuir el riesgo de anemia. Disminuyen el riesgo de anemia. Y además de eso disminuyen las posibilidades de presentar endometriosis, ¿sí? Además disminuyen algunos efectos androgénicos. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Náuseas, cefalea, agrava el síndrome premenstrual, ictericia, dolor uterino, aumenta los riesgos de trombosis, va a estar relacionado por pues claro, como durante los años se ha tenido que reducir el umbral de los anticonceptivos para pues, prevenir esos efectos adversos, pues obviamente se ha reducido tanto que ya no superan el umbral terapéutico. Entonces en algunos casos pues no hacen lo que deberían hacer y puede llegar a que usted se confíe y ¡boom! Concepción. También pueden estar relacionados algunos cánceres estrógeno-dependientes, que eso ahorita lo vamos a ver más adelante. De hecho, hay algunos cánceres que están relacionados a esos estrógenos, como por ejemplo el cáncer de mama o algunos cánceres de ovario. Aunque también, ojo, los anticonceptivos tienen un factor
que previene ciertos cánceres. ¿Cuáles? Cáncer de endometrio y cáncer de ovario de tipo cistoadenoma. ¿Por qué? Porque el cáncer de ovario de tipo cistoadenoma requiere ovulación, y como esto nos va a impedir en cierta medida la ovulación, va a disminuir el riesgo. Hay una cosilla que tienen los anticonceptivos y es como detienen el descenso del óvulo, o un efecto adverso que me pueden llegar a generar es un embarazo a nivel ectópico. Preparación. Encontramos varias presentaciones, los monofásicos, los bifásicos y los trifásicos. ¿Cuáles son las características de cada una de ellas? La composición. La composición de los monofásicos tiene una relación de 1 a 1. ¿Qué significa esa relación de 1 a 1? Pues que podemos encontrar tanto las mismas concentraciones de estrógeno como de progestágeno en todas las cápsulas. ¿Sí? En todas las cápsulas. Bifásicas. Bifásico significa que en las primeras cápsulas nosotros vamos a encontrar estrógenos y en las segundas cápsulas vamos a encontrar progestinas. Estos medicamentos bifásicos se usan en mujeres que no toleran los efectos adversos de la progesterona. ¿Sí? Trifásicos. Son similares a las concentraciones fisiológicas adecuadas de estas hormonas en el cuerpo. ¿Sí? Todas las pastas tienen concentraciones variables. ¿Sí? Y está recomendada en migrañas sensibles a estrógenos. Los blisters de los anticonceptivos son 21 píldoras más 5 píldoras de placebo. Y pues una consideración de consumo es que se tiene que lograr al menos un ciclo que puede llegar a extenderse un año, pues depende de las consideraciones de la paciente. Puede frenarse cuando uno quiera, eso es pues, lo chimba de los anticonceptivos. Y pues está recomendado que en el primer mes que le meta el efecto usted tiene que utilizar métodos de barrera. ¿Listo? Moduladores estrogénicos. Tenemos uno interesante, como el clomifeno. El clomifeno se lo dieron a Manjula en Los Simpsons. A Palacios le encanta decir eso. ¿Por qué? Porque el clomifeno tiene una característica interesante, y es que aumenta el riesgo de gemelos con una probabilidad del 25%. Y de trillizos lo aumentan un 8%. Ay, chimba. Ese clomifeno es un modulador alostérico hipofisiario, ¿sí? Que va entonces a inhibir la producción estrogénica a ese nivel, ¿sí? Inhibe la producción estrogénica a nivel hipofisiario. ¿Cuál es la cagada? ¿Cuál es la cagada con este medicamento? Que puede llegar a provocar cistoadenoma de ovario. ¿Listo? Provoca cistoadenoma de ovario. Tamoxifeno. El tamoxifeno es interesante porque se comporta como un antagonista de estrógenos. Ojo, escuchen esto. Tanto en mama como en hueso. ¿Sí? Es antagonista de estrógenos tanto en mama como en hueso. Breve. Está indicado en pues, pacientes con quimioterapia que están tratándose de cáncer de mama. ¿Listo? Raloxifeno. ¿Por qué les dije que le echaran ojo a otro? Porque si el otro era antagonista en los dos, el raloxifeno es solo antagonista en la mama. Rafloxifeno. Entonces, el otro es antagonista en los dos, en mama y hueso. Y este es solo antagonista en mama. Sin embargo, es agonista en hueso. ¿Para qué? ¿Por qué necesito que sea agonista en hueso? Porque se puede utilizar como un tratamiento profiláctico de la osteoporosis en mujeres. ¿Sí? Entonces, cuando las mujeres tienen posmenopausia, o sea, ya no se producen el estrógeno, las formaciones óseas se disminuyen. O sea, la construcción de la masa ósea disminuye. Entonces, pues utilizando raloxifeno como es agonista en hueso, o sea, funciona como similar a los estrógenos, va a permitir entonces que se aumente esa masa ósea y pues la paciente tenga una mejor sobrevida. Bueno, ¿qué va a hacer? Ese va a ser encargado está recomendado cuando hay una inhibición de estrógenos naturales, pero también va a estar indicado en
pacientes que tienen riesgo de cáncer de mama y de trombosis. ¿Cierto? Vamos a hablar de entonces de algunos antagonistas de receptores de progestágenos, como por ejemplo la mifepristona. ¿La mifepristona qué hace? Esa va a bloquear receptores de progestágenos, ¿sí? Entonces, como bloquea receptores de progestágenos, inhibe la anidación. Ojo, esto es una píldora abortiva, entonces está indicada en el embarazo ectópico. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un aborto químico, un cóctel, vamos a meterle al paciente mifepristona Y misoprostol. misoprostol y otro medicamento que es la metotrexate. El metotrexate. Metotrexate. Tenemos otro medicamento ya aparte de este grupo que hemos visto, y es el anastrozole. El anastrozole tiene como mecanismo de acción inhibir la aromatasa. Como inhibe la aromatasa, se inhibe la conversión de andrógenos a estrógenos. Y es un medicamento que está indicado en la pubertad precoz. ¿Sí? ¿Por qué en la pubertad precoz? Porque yo no quiero que se produzcan estrógenos que me sirven tempranamente al disco artificial. Anticonceptivos de emergencia, el levonorgestrel. ¿Qué va a hacer el levonorgestrel? Va a inhibir el eje. Entonces me impide un pico de LH. Eso va a estar relacionado con impedirme la implantación del cigoto. Inhibe el peristaltismo uterino. No baja el ovocito. Perdón, no baja el producto de la concepción. Genera un cambio en el moco cervical. Y pues hay una falta del desarrollo intestinal porque no hay un desarrollo vascular suficiente que me permita esa hipertrofia endometrial. Este levonorgestrel está indicado como un anticonceptivo de emergencia. Puede utilizarse después de antes de las 72 horas, después de las 72 horas del coito. Lo más pronto la relación sexual pues va a tener sus mejores efectos. Puede utilizarse siempre. No hay una indicación como, no puede utilizarse 2 veces al año. Pues lo que hace es que se recomienda que no se utilice 2 veces al año para que no joda el eje. Como no quiere, porque pues no siempre usted quiere ser infértil, ¿sí? Y además pues está relacionado con otras cosas que no vamos a hablar en esto. Inyectables pueden ser de 2 tipos, se inyectan mensualmente o trimestralmente. Los que se inyectan mensualmente son una convención de mestranol más levonorgestrel. Y los que se inyectan de manera trimestral son el acetato de medroxiprogesterona. ¿Sí? Hay una cosa importante con estos inyectables, es que es necesario el correcto procedimiento. El medicamento tiene que quedar disecado en el músculo y tiene que liberarse lentamente. Entonces hay un efecto adverso importante, y es que pues si se aplica mal, pues puede llegar a producir hasta embolismo pulmonar. ¿Listo? Dentro de esos trimestrales que nosotros estábamos evaluando, teníamos entonces el acetato de medroxiprogesterona, y este demora casi 1 año en retornar a la fertilidad. Vamos a hablar de unas consideraciones interesantes. Unas consideraciones interesantes es que si una mujer pues pesa más de 60 kilogramos, las dosis no van a ser fijas. Vamos a tener que variar las dosis de los anticonceptivos. Anticonceptivos intrauterinos, por lo general, los anticonceptivos intrauterinos son el DIU. Ellos van a tener concentraciones de levonorgestrel, que obviamente pues tienen todos los efectos que ya les he explicado, y tienen también efectos hormonales locales. De hecho, por eso se puede utilizar para tratar endometriosis en grados moderados o leves, y inhibe pues la proliferación de este a nivel local. ¿Qué otra cosa es importante saber? La pila. La pila tiene levonorgestrel, ya sabemos cómo actúa. Lo único cagada es que es de retiro difícil y además puede llegar a moverse un montón en el tejido adiposo.